Empiezo a grabar. Creo que nos habíamos quedado aquí, pero si no, aquí retomo porque aquí fue que me parece que terminamos. En la clase pasada habíamos llevado hasta el punto del triunfo de la revolución, el triunfo de la revolución y esos primeros momentos después de la revolución, ahí es que estamos. Como este grupo de revolucionarios, que como les decía, no es una revolución socialista ni comunista, es una revolución popular que es muy similar, yo la comparo mucho con la Revolución Francesa, que bueno, es algo del pueblo. Después se decide cómo rayos se gobiernan y ahí es que empiezan un poco a cambiar las cosas. Pero era el propósito era terminar con la dictadura de Fulgencio Batista y crear legislación para mejorar las vidas de toda la gente que había sido postergada por tantos años, sobre todo los campesinos. Así que el gobierno desde el principio comienza a, como les decía, no adopta una constitución de inmediato, funciona con la antigua constitución de 1940, a la que se le van haciendo modificaciones o enmiendas según sea necesario, ¿no? No hay tiempo para eso, hay que crear todo un sistema de gobierno diferente al que estaba, ¿no? Con todo, mientras están tratando de hacer todo esto, que se va a hacer legislación a legislación, se está sufriendo paralelamente, según como vamos a hablar hoy, el embargo progrese, se van a ir yendo cada vez más y más profesionales, profesionales que muchos trabajaban para el gobierno o si no para compañías privadas, pero que eran necesarios para esta reconstrucción del país y que se pierden. O sea, que hay una fuga de cerebros simultánea. Por eso este nuevo gobierno en algún momento va a tener que dedicarse a buscar solidaridad en otros países latinoamericanos que lo harán y pedir a otros países, ¿verdad? Profesionales de distintos países que quieran unirse a la revolución y proveer su conocimiento y experiencia, y así va a ser. Por eso llegaron gente de toda Latinoamérica, incluyendo de Uruguay, personas, sobre todo después de la dictadura en Uruguay, va un montón de personas que se tuvieron que ir de este país y se fueron para allá y llevaron consigo sus talentos, su profesionalismo, todo, ¿no? Entonces, así es como se va a sustituir un poco esa pérdida de cerebros que hubo. Em, las prioridades son claras, la vivienda, el que los trabajadores puedan ser partícipes de las ganancias de la tierra que trabajan, la riqueza nacional que se distribuya equitativamente, que se reduzcan las tarifas que había del teléfono, de la electricidad y del gas y del agua, que eran todas compañías estadounidenses y que cobraban tan alto que la mayoría de la población no tenía acceso a esos servicios. La idea es reducir y, si posible, eliminar las tarifas para que todos los cubanos tengan acceso a esos servicios. También a la vez se va a enfatizar en la educación, como vamos a ver, y en el proveer servicios médicos gratuitos, lo cual todo esto va a ser muy difícil con una fuga de cerebro. ¿Ven? Porque entonces la misma gente que iba a servir para muchos de estos servicios se estarían yendo. Así que eso complica ¿Querés todo ponerla? y van a tener que improvisar bastante en este Entonces lo ponemos periodo. cuando volvemos. Yo lo puse ahora, ¿lo Ok, apago? déjame silenciar No, otra vez no, porque poner. me entran voces. Ok, ok, ok. Entonces, por ejemplo, fíjense que una de las primeras leyes, bueno, no es de las primeras, en realidad la agraria, pero por alguna razón la puse adelante, la vemos aquí, porque la primera es la ley de reforma agraria, pero que la tengo con lo del bloqueo. Se hubo en ese primer año, ya en octubre, por ejemplo, hay una ley de reforma urbana que era con la intención de dar a los pobres viviendas dignas. Por ejemplo, ¿verdad? Y ven este ejemplo acá arriba, a la derecha, que esta era la casa anterior de esta familia y se les reubica en una habitación de cemento, ¿verdad? Y es muy importante en el Caribe tener casas de cemento porque tenemos los huracanes constantes que cada vez se llevaban las casitas y lo poquito que hubiera en las casitas, ¿no? Así que se empiezan a desarrollar, obviamente, paulatinamente, porque no hay ni los recursos, ni materiales, ni de profesionales para dirigir todo lo que se quiera hacer, pero se empieza rápido. O sea, no se pierde tiempo. Esto comienza a echarse a correr inmediato para generar este tipo de vivienda que ven acá a la izquierda, que son cooperativas de vivienda, que las hay aquí también porque las he visto,
las he visitado, así que es la manera rápida de poder ubicar gente que está en lugares muy precarios, cerca, también mantenerlos cerca de su comunidad, porque la idea no es llevarse a todo el mundo a La Habana, la idea es llevarle estas viviendas a donde ellos están, para que no pierdan el sentido de comunidad. Así que todo esto es parte de una de las promesas que se hicieron a los campesinos en allá. Pero algo interesante y gracioso sobre Cuba es que hasta recientemente, como vamos a ver luego con las reformas que introdujo a partir de 2013 Raúl Castro, las residencias, todas las casas pasaron a pertenecer al gobierno, sobre todo una vez que el gobierno asume una postura comunista o socialista, y cada casa, cada familia tiene garantizado una casa. Eso está en la Constitución. Está garantizado el trabajo, está garantizado vivienda, educación, por supuesto, servicios médicos, todo eso se va a garantizar. Esa casa se le van a incautar, cada familia se le garantiza una sola casa. 4 casas, pues entonces una y las demás pasan al Estado. Entonces el Estado se convierte en dueño de esas casas y según la gente que tenía casas muera y no tenga descendientes, también cuando no hay descendientes, esas casas pasan al Estado. Esas casas y las que construye el Estado, que van a ser muchísimas, se convierten en propiedad del Estado. Y eso significa que nadie las puede comprar ni vender, porque son del Estado. No se puede comprar ni vender lo que le pertenece al Estado. Entonces, ¿qué es lo que hay? Se permuta. Y sobre esto hay canciones, hay una película, capaz que está en YouTube, La Permuta se llama, graciosísima, es una película sobre este fenómeno de la permuta. ¿Qué es? Que uno puede intercambiar su casa con otra persona. Por ejemplo, una familia que tiene, qué sé yo, 4 niños y todo eso, entonces tiene tiene asignado una casa más grande, pero los hijos ya se vuelven grandes, se casan y ellos quieren permutar la casa de 4 habitaciones por un apartamento de 1 o 2 habitaciones. Entonces se pone un rótulo. Acá ven cómo lo ponen a veces en las mismas casas, se pone el rótulo con el teléfono de las personas. Y acá que ven aquí abajo, que tiene todos los detalles de dónde está la casa y qué contiene y ese lo vi yo, ese lo retraté yo en el 2022 en una plaza. Uno va caminando por la plaza y están estos rótulos de permuto. Y si a uno le interesa esa casa, esa casa tiene dos baños y tiene 4 habitaciones y todo eso que dice ahí, esa casa, entonces ellos lo que quieren es un apartamento. Quieren cambiarlo por un apartamento de 4 también, dice 2-4, no sé qué es 2-4, si es 4 habitaciones. Anyway, y que solo sea hasta el primer piso. Si tiene escaleras para más pisos, no la acepta. Entonces, cada uno pone sus condiciones. Es muy gracioso porque la gente a veces, cuando quiere una propiedad mucho, trata de hacer trampa, ¿verdad? Ya yo les dije que en el Caribe la trampa es común, capaz que en toda Latinoamérica, no sé. Y por ejemplo, le dicen, ok, te permuto casa por casa y te doy tanto dinero por encima, por debajo, por encima, pero por encima de lo que se supone, que no te supone que te dé nada, sino por debajo de la mesa. Y le puede dar un auto o le puede dar algo si uno de verdad quiere vivir en tal lugar, ¿no? Eso sí pasa, por debajo de la mesa pasa siempre cosas, pero legalmente la casa le pertenece al Estado y solamente se puede permutar. Así que es muy gracioso. Ajá. ¿Qué significa techo de placa? Placa es zinc. En mi país le decimos techos de zinc. De metal, es de metal. Perfecto, perfecto, gracias. Ok. Entonces, eso es sí. Espérate, no te escucho bien, Valdemar. ¿Hay algo en tu sonido que suena? ¿Hacen algún documento de la permuta? De las permutas. Fíjate, no sé. Voy a averiguar si hay algún documento de la permuta. Probablemente por lo menos hay que hacer un cambio de dirección mínimamente, porque si no, no le llegan las cosas, ¿no? Así que mínimamente. No, pero la pregunta mía era si era con escribanos públicos, si no, no hay escribanos públicos. Yo creo que hasta donde las películas no, es toma, y yo me mudo a tu casa y yo a la mía y le informamos. Se le informa al CDR, siempre se informa al CDR. Vamos a hablar después un poco más de los CDR, son los comités de defensa de la revolución.
que los hay en todos los barrios y que coordinan todo lo que ocurre en los barrios. Cuando hay un huracán, ellos coordinan todo, cuando alguien necesita algo, saben todos los chismes, por supuesto, del barrio, y muchos han sido acusados de que eran los que delataban a los que estaban planificando irse del país cuando no era tan fácil, cuando se regulaba mucho quién salía del país, sobre todo para los profesionales. Y vamos a ver el por qué. Tiene que ver también con la fuga de cerebro. Entonces, hasta donde yo sé, no, pero voy a averiguar si hay algo más. Pero sí había que informar al CDR porque ese lugar donde uno vive es tu centro de votación. Ahí todo se hace desde tu residencia. Tus servicios médicos los tienes ahí en el barrio que te corresponde. Entonces, todo tienes que informar cuando te mudas, sin duda. Ahí es que está la libreta de la que vamos a hablar más después. La libreta de alimentos racionados está asociada a una tienda en tu vecindario. Entonces, todo eso tienes que regularlo, ¿no? Pero de que no hay no se pasa la propiedad, no hay no hay nada, nadie posee esa propiedad, es simplemente un acuerdo entre personas de cambiar de residencia. Así que sí, eso fue por mucho tiempo. Ahora, desde el 2013 se está permitiendo que poco a poco las personas, pero claro, ahí sí se les cobra por la renta. Antes no se pagaba, alquiler no se pagaba porque era el derecho de todos de tener eso y el Estado lo provee y punto, no se pagaba un alquiler. Pero cuando el Estado entonces empieza a abrir, se abre para lo bueno y para lo malo, ¿no? Ciertamente sí, se puede ahora poco a poco comprar eventualmente una residencia. Sin embargo, ahora entonces tienes que pagar alquiler por esa residencia. Y entonces, pues ahí, la gente estuvo muy disgustada un tiempo. Ya van a ver, siempre va a haber disgusto porque la gente no quiere pagar, punto. Eso es universal. Entonces, bueno, pero si quieres de una, tienes que tener la otra. Es lo que el gobierno dice porque no tienes recursos para eso. Otra cosa interesante que hubo y que la gente perdió recientemente con, ¿verdad? A la apertura, cuando se abre al comercio, bueno, pues entonces se pierden algunas de las cosas buenas también. Y era la casa de los novios. Cuando la gente se iba a casar, iba a un lugar que se llamaba la casa de los novios. Había en todas las provincias, ¿no? Y ahí podían comprar a medio precio todas las cosas básicas que necesita alguien para empezar una vida de casados, ¿no? Las sábanas, las toallas, algunos muebles, lo que hubiera, lo que apareciera. En los tiempos buenos en que recibían muchas cosas del bloque soviético, había muchas cosas, enseres y todo eso. Con el tiempo ha sido cada vez más difícil surtir, ¿verdad? Sobre todo después de la caída de la Unión Soviética. También les daban para comprar ahí artículos para la fiesta, porque la fiesta es indispensable, ¿no? Ahí, como les puse, les daban 10 cajas de cerveza, 5 cajas de refresco, bandejas de bocaditos, la torta del pastel o torta de casado y 2 noches de luna de miel. Ellos podían escoger, como todos los hoteles en ese entonces le pertenecían al Estado, ellos podían escoger cualquier hotel que les gustase. Generalmente la gente se iba lo más lejos posible de donde vivía, ¿no? Para estar tranquilo y ver otra cosa. Pero era así. Entonces, vestidos, también vestidos de novia. Y claro, lo que se hace mucho, como se hacía en mi pueblo también, en mi familia, era prestarse los vestidos de novia. Y había unos pocos vestidos que muchas mujeres usaron, ¿no? Así que como había todo restringido, esa fue parte de las restricciones. Estas garantías, hoy en día es muy diferente, ya no existe la casa de los novios, ahora la gente se compra sus cosas como puede, ¿no? Y ahí se ve claramente otra vez las diferencias sociales, ¿verdad? Porque el que tiene un familiar que le manda dólares puede comprar cosas que no pueden pagar los otros. Y ahí se ve cada vez más esa diferencia social entre las clases sociales, que no existió al principio. Perdón, Licia, Sí, ¿los sí. extranjeros pueden comprar también o no? No, depende. Las bodegas, que es donde ellos sacan la mayor, que vamos a ver luego aquí una bodega, cómo funciona, no, porque eso es para ellos. Lo que está racionado es para los cubanos. Nada. Las casas, o sea, solamente las pueden comprar los cubanos. Ah, sí, los cubanos, por supuesto. En ese momento sí. Ahora, hoy en día no. Ahora, hoy en día un no cubano puede comprar también, pero en asociación con un cubano. Codueños, pueden ser codueños con cubanos. Y alguna gente que tiene familiares en el exterior, pues entre los dos hacen eso. Y así como lo están haciendo. Pero esto es desde el 2013. Casi todo lo que les voy a hablar ahora es el pasado, aunque a veces les mencione
algo del futuro para que comparen, ¿ok? Pero al principio era así. Y cada vez que uno se casa, si uno se casa 3, 4 veces, cada vez va a la casa de los novios y le dan todito. Eso me pareció también gracioso, ¿eh? Para cada matrimonio, no importa si te casas 3 o 4 veces. Así que, bueno, por lo menos hace fiesta cada vez. Y también otra cosa rápida que se instala es, porque era algo que dolía mucho a los cubanos, es la abolición legal de la discriminación contra los cubanos en los hoteles. En los hoteles, y también lo más que le dolieran los hoteles, los restaurantes, clubes nocturnos, clubes de campo, todos esos lugares, y había las playas que estaban asociadas a los hoteles, que eran extranjeros, esas playas no tenían acceso a los cubanos. Hubo un tiempo que cuando empezaron, después de la caída de la revolución de la Unión Soviética, que se restringió bastante el acceso de cubanos a los hoteles en Cuba, en lo que los cubanos se acostumbraron, porque fue un cambio, ¿no? De pronto había hoteles privados otra vez, porque tuvieron que hacerlo, porque no había dinero, perdieron todas las ayudas que recibían de la Unión Soviética, entonces tuvieron que permitir otra vez hoteles privados. Claro, estos hoteles son dueños 49% solamente la compañía extranjera. El gobierno cubano retiene el 51% del son dueños del 51% del valor de esos hoteles. Para el gobierno siempre tener un control sobre esos hoteles. Pero muchas veces si el negocio no les va bien, en un hotel se van y el hotel se queda vacío. El hotel se queda ahí vacío, muerto de la risa, en lo que encuentren algún otro inversionista que quiera, ¿verdad?, asumir el hotel. Sobre todo pasó mucho después de la pandemia, que se vaciaron los hoteles en Cuba, pero eso vamos a hablar después de la pandemia. Eso se hace al principio, como les digo, porque los cubanos no tenían acceso a ninguno de esos lugares. Había todo ese lujo y todo eso, pero eso era para los cubanos de altas clases y para los extranjeros. Y otra cosa importante fue el proyecto contra la prostitución. Porque yo les comenté cómo en los tiempos de Batista, cuando es que aquello era una fiesta de los casinos y de la prostitución y de todos esos mafiosos y toda esa gente rica de todo el mundo que venía, el jet set del mundo, pues las prostitutas muchas mujeres prostitutas, era la manera de sobrevivir y vivir un poquito mejor. Entonces la revolución de entrada prohíbe a las prostitutas, pero no es que las prohíbe y que se mueran de hambre, ¿no? Por supuesto, tienen las libretas de que van a tener, el gobierno las va a sostener, pero sobre todo hacen un proyecto famoso de reeducación de prostitutas, donde la mayoría tomaron cursos, como ven acá arriba, de costureras, les daban las facilidades y les vendían en pocos plazos las máquinas de coser para que pudieran dedicarse a otra cosa en vez de la prostitución. Y también muchas de ellas estaban a cargo del transporte de los niños a la escuela. Se les asigna esa para las mujeres que habían sido prostitutas, para que tengan algo que aportar, ¿verdad? Y ser parte del proyecto y no estar sin trabajo, porque queda prohibida la prostitución. Entonces ustedes me dirán ahora, pero ¿cómo es posible? Ahora mismo hay prostitución. Ah, sí, pero es distinta. No es así, no es fea así, de un, ¿cómo le llaman? Un pimp, no sé cómo le llaman aquí, el hombre ese que maneja a las prostitutas y las golpea a veces. Y, no. Proxenetas. Ok, eso, un proxeneta. No, son mujeres que deciden hacerse novias, vamos a hablar de ellas después, se llaman las jineteras, hacerse novias de turistas mientras están en el país. Pero es como una relación como de novios, o sea, es uno por la visita, se están de novios. Y conocen la familia, conocen a los niños de la muchacha, es todo como un noviazgo y el tipo se va y se fue. En el entretiempo, él le compra cosas, hace falta un refrigerador, hace falta ella quiere una máquina de coser, qué sé yo, lo que le haga falta y él provee. Y algunos que quedan así enganchados le siguen mandando después, pero no hay ese compromiso, es hasta que se van. Y cuando se van es como si fuera un novio que se fue. Pero bueno, después les muestro más. Sí. Y el gobierno se hace el distraído. Claro, es privado, o sea, es tu cuerpo, que no te puedes regular. ¿Quién te va a decir que no puedes hacer eso? No hay manera, ¿no? Lo único que no quieren que haya un negocio que explote a las mujeres con eso. Esa es la idea. Dime, Lucía. Eligia, Sí. no sé si no existe la prostitución así como oficio, no sé, pero prostitución, impresionante la prostitución que hay.
En el 2013, en la excursión que íbamos, a chicos que iban en nuestra excursión, yo vi a una madre ofrecer a las 2 hijas a los hijos. O sea, es impresionante. Me llamó la atención eso y lo que fuman y toman. Eso es imponente. Sí, fuman mucho, sí, todavía, pero eso ha ido cambiando, pero ha sido bien difícil cambiar eso de la fumadera, con como los argentinos se insiste. Pero la bebida, y vas a mi país, va a ser lo mismo. Es que el Caribe es así, el Caribe se bebe mucho. No sé si hace menos efecto por el calor, no sé, pero yo no veo en mi país y en Cuba tampoco borrachos pocos. Borrachos así, esos que escupen, tú sabes, los borrachos. Ligia, Ajá. yo estuve en el 93, que todavía estaba el periodo especial, y vi una Cuba, y después volví a ir en el 2015 y había cambiado totalmente el panorama, totalmente el panorama. Y lo que tú dices de las jineteras, nosotros fuimos con el sindicato de maestros, con ADEMU, al Congreso de Pedagogía. Entonces nos perseguían estas chicas que estaban como afuera, estaban afuera del sistema en el 93. Ya después, en el 2015, era otro el panorama. Otro el panorama, totalmente. Sí, pero las jineteras trabajan por su cuenta, o sea, es algo que hacen por su cuenta. Sí. Tal cual como tú lo dices. Yo a mi esposo cuando fuimos le dije, en una que te encuentres solo, se te van a acercar porque a mi marido se le ve que es gringo a 1 milla de distancia. Y se te van a acercar. Si estás solo, se te van a acercar. Pero solamente le pasó una vez y fue que bajó temprano. Yo me estaba todavía arreglando para bajar. Y él bajó al lobby del hotelito donde estábamos y estaba sentado tomándose, que era un café, y le llegó una y le preguntó, ¿estás solo? Pero son muy finas, son muy delicadas, no es una cosa, digo, las que nosotros vimos, que mira, estás solo. Y él le dijo, no, mi esposa viene y baja. Bueno, y se levanta y se va y ya está. O sea, chequeando a ver quién está disponible, ¿no? A ver qué hay. Pero bueno, claro, lo que pasa es que así adquieren cosas que no podrían comprar, porque no las pueden comprar. Entonces tienen que hacerlo así. Claro, en estos primeros años, cuando se empieza esos cambios tan dramáticos que les digo, los que se van a ver afectados por todos son los más ricos, por supuesto, porque esa gente va a perder parte de sus propiedades y muchos se quedaron, no todo el que tenía mucho se fue, se quedaron. Si tenían varias propiedades, se quedaron con una, ¿no? Y las otras propiedades el Estado las asumió, pero pierden eso y pierden sobre todo el privilegio que tenían, ¿no? Y en la política no van a tener el poder que tenían antes. Entonces, que es un cambio de vida total. Se van a establecer nuevos impuestos a todo lo que se considere de lujo en términos de alimentación y de todo, ¿no? No va a haber más colegios privados, no va a haber más clubes privados. Todo eso van a ser del Estado, abiertos a toda la población. No va a haber playas privadas, o sea, nada es privado ahora. Y por tanto, sufren, ¿no? Dentro de su estatus de vida, sufren. Y algunos todavía lo resienten. Eso ahí ves mucha gente que viven en Miami, en la Florida, y eso es lo que te hablan, pero constante. No hablan de otra cosa como si fuera ayer, de lo que les robaron, de que les quitaron y todo eso. Bueno, se entiende. Tenían esto y ahora no lo tenían más, ¿no? Pero esto es como una cosa bien fuerte para ellos. Y va a haber disidentes, ¿no? Y quería hablar de eso también, ¿verdad? Los primeros disidentes, esos primeros años, ciertamente van a ser, muchos de ellos eran los antiguos, hubo incluso gente que eran de la burguesía como Fidel y que se unieron a la revolución de alguna manera, aportaron en la revolución y esperaban, pensando que cuando ganara la revolución, ellos iban a hacer el gobierno. Y como no les pasó, como no fueron ellos a ser los nuevos privilegiados, que era la intención, que lo que tenían en la cabeza, entonces se vuelven muchos de ellos antirrevolucionarios. Algunos de estos disidentes se van, como les digo, empiezan a irse desde el saque, pero mayormente se van a ir un poquito después, cuando empieza el bloqueo fuerte, ¿no? Y se van a ir ¿a dónde? Se van a ir a Puerto Rico, porque es fácil, porque es en español, y es que estar en Estados Unidos, pero en español, y se van a la Florida. En Puerto Rico fueron muchos, decenas de miles que vinieron de pronto con
capitales, a establecer compañías, comprando propiedades, porque se fueron con dinero. ¿Por cómo se llevaron el dinero? Ya lo tenían en los bancos en Estados Unidos. La gente rica de Cuba tenía cuentas de banco en Estados Unidos, iban y venían constantemente a la Florida. En la Florida había completos negocios de cubanos ya antes de la revolución. Por ejemplo, de tabaco. Hacer los cigarros, ¿no? los habanos. Había negocios completos con dueños cubanos ya en la Florida. Por eso es que la Florida es el lugar a donde van. Además que está allá al lado, ¿no? Por supuesto. Estas personas que se van, se les permite irse. Claro, ellos hablan del exilio, pero hay una diferencia. Y está el exilio del que se tiene que ir y del exilio del que se decide irse. ¿Verdad? Como el mío es un exilio autoimpuesto, ¿no? Está el otro exilio que es el de que hay que salir corriendo, si no te van a matar o te van a meter preso o alguna cosa. Esta gente entonces son mayormente propietarios que perdieron algún negocio que les fue expropiado, dinero que estaba en los bancos, todos los bancos estadounidenses ahí quedan, cuando empieza el bloqueo, al principio no, pero cuando empieza el bloqueo, que vamos a ver hoy, ahí queda congelado todo lo que estaba en esos bancos. Entonces esa gente pierde el acceso al dinero que tenía en los bancos. Hay un señor que había en Puerto Rico, ya debe haberse muerto, este señor, se me acaba de olvidar el nombre, era muy mayor cuando yo lo conocí, ya tenía 90 años, y él hablaba todavía de los qué sé yo cuántos millones de dólares que les robaron el banco en Cuba, porque él era puertorriqueño, pero tenía negocios en Cuba. Y él tenía millones, dice él, millones, qué sé yo, sabrá Dios. Quizás son millones ahora, pero entonces no era. Y tenía dinero allá en los bancos y lo perdió. Y la gente también exagera. Así que ese es el lío. Y se van yendo según las cosas se vayan complicando. También se va a ir mucha de la jerarquía de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque no es que se prohibió la Iglesia, no se prohíbe tú no puedes prohibir las religiones así como así, ni había la intención. Fidel se crió toda la vida en la Iglesia Católica, el niño fue a colegios católicos toda la vida. Claro, el Estado no va a proteger la religión, esa es la diferencia. Y estas personas, los que se queden, los que se van a quedar, que van a ser los sacerdotes, etcétera, ya no los va a pagar el Estado, no van a ser subvencionados por el Estado. Se tienen que poner a trabajar o depender que sus fieles los mantengan, ¿no? Pero el Estado no los va a proteger más. Se estima que en esos primeros años, hasta poquito después de la invasión de Bahía de Cochinos, se van a ir unos 211,000 cubanos que se estiman. Y recuerden que son la gente que eran los dueños de compañías, mayormente profesionales, gente con más educación, etcétera. Lo que le complica las cosas al nuevo gobierno que quiere hacer algo diferente. Rapidito, eso sí, rapidito, porque la revolución que termina el 31 de diciembre, así que ya entramos a abril. En abril ya entra directamente la visita de Fidel Castro. La primera visita que él hace a ningún país es a los Estados Unidos. Él no lo invita al gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos había seguido con interés, obviamente, mucho interés, y con armas también hasta cierto punto, la revolución. Pero no entendían bien a Fidel, no sabían por dónde iba. Les preocupa precisamente porque no saben quién es este tipo, porque este tipo no les ha pedido ayuda, les preocupa. ¿Quién es? ¿Qué viene? ¿Con qué viene? Pero tenían la esperanza de que pudieran amoldarlo en algún momento. Él va en abril porque lo invita a la Sociedad Americana de Editores de Prensa y él aprovecha el viaje y pide para que lo reciban en la Casa Blanca. ¿Y quién lo recibe? Esto fue muy importante para todos los cubanos, por eso se los menciono, no es una cosa menor. Cuando él va, el presidente, lo que se comenta es que estaba jugando golf. Eisenhower jugaba mucho golf. Así que decide que no lo va a atender. Es una decisión política no atenderlo y quien lo recibe es el vicepresidente Nixon. Eso de por sí es como una bofetada en la cara. ¿Por qué? Porque siempre a Batista lo recibía todo el mundo. Ahí lo ven cuando estaba el mismo Eisenhower, lo recibe en la Casa Blanca. Entonces, cuando va ahora Fidel Castro, ahí no. Ahí le mandan con el vicepresidente. Y sobre todo lo que pasa en esa reunión.
La descripción de la reunión la tengo acá por el intérprete, ¿no? El vicepresidente dijo, hablé con él como un tío holandés. Eso es una expresión, like a Dutch uncle, en Estados Unidos, que quiere decir que le hablé como el tío que le dice al sobrino que no sabe nada de nada, lo aconseja y lo guía. El intérprete dijo, el vicepresidente había hablado con el doctor Castro como un padre con su hijo. Bueno, este no es un padre y no es un hijo, estamos hablando del primer ministro de otro país. Entonces, según Fidel fue condescendiente, ¿no? Cuando lo trata como si fuera un tarado, ¿no? Y ahí ya empieza el roce. Con esa visita ya empezó el roce. Fíjense cómo antes de eso, esos primeros meses, incluso después de esa visita, miren los rótulos que había en la entrada del puerto cuando entraban los cruceros y los ay, ¿cómo se llaman? Los barcos esos que venían de Estados Unidos, los ferries de Estados Unidos. Miren lo que recibía en inglés. Now Cuba is free. Ahora Cuba es libre. Son bienvenidos nuestros amigos estadounidenses. Firmado Fidel Castro. Y así tenían los anuncios de todos los sitios para que viniera. Nunca hubo en este momento, hasta donde estamos ahora, no hubo la intención de romper con los Estados Unidos para nada. La intención era continuar esta relación, pero desde una relación desde un lugar diferente y donde todos se benefician de esas facilidades y los hoteles y todo eso. Eso, por supuesto, no va a funcionar porque los ricos no quieren mezclarse con los chusmas, ¿no? No se quieren mezclar con la gente pobre, así que no iba a funcionar. La idea no era muy sensata. Esa visita de Fidel allá, ya miren lo que él bromeaba con eso, ya sale en el periódico. Toda la policía en alerta, hay un plan para matar a Castro. Eso no se sabe bien de dónde vino esa noticia, no está todavía organizado por la CIA matar a Castro, pero ya estaba eso en las noticias de alguna manera. Él se hospedó también en una cosa que muchos en Estados Unidos encontraron ofensiva, se queda en un hotel muy barato que estaba en el barrio de Harlem, que es un barrio negro, era un hotel de negro, porque en parte porque viajaba con él uno de los comandantes de la revolución, Juan Almeida, que era negro. Entonces no se podía quedar en un hotel de blancos con un negro. Imposible en Estados Unidos en ese momento. Así que por eso. Él va en ese viaje, incluso llega hasta el parte del gobierno. Y aquí es la gran ley. Aquí es que empieza a ponerse la cosa complicada. Para que no las tuviera nadie más que les hiciera competencia. Entonces, ese lo calculan en 1 millón de acres y le dicen, hay igualito que lo que se hizo en Guatemala. No se las vamos a quitar, se las vamos a indemnizar. Pero como lo vamos a hacer según el valor que ustedes les asignaron a esas tierras en la última declaración de valores de 1958. Y claro, no le viene bien porque todos habían mentido, los habían puesto que no tenía ningún valor esas tierras para pagar poco. Entonces, ahora les duele. También determina que ningún extranjero, y eso sigue en vigencia, ningún extranjero puede ser propietario de tierras agrícolas. No, las tierras agrícolas son del pueblo. Y ahí, bueno, eso es una gran fiesta. Los trabajadores en todo el país estaban esperando esto. Ya tenían hasta dudas de si lo iban a tener o no, porque habían pasado unos cuantos meses, pero esto es una gran alegría para los trabajadores. A la misma vez que estaba ocurriendo esto, para que vean lo que estaba pasando en el 59 en este otro lado, con los rusos, ¿qué pasaba con los rusos? No, los rusos estaban de amiguitos con los estadounidenses. Porque esa es otra que no nos dicen, porque se fueron con los rusos. Los rusos estaban amigos de Estados Unidos. La política de Khrushchev, que de hecho lo hizo tener muchos problemas con los chinos, era la política de convivencia pacífica. Y de hecho Khrushchev visita a Eisenhower en la residencia de verano de Camp David, y luego Anastas Mikoyan, ese nombre es, el primer ministro de la Unión Soviética, fue a Nueva York para inaugurar una feria comercial. Así que Estados Unidos estaba de chévere, buen amiguito y todo con los rusos. Así que no era como que era el peor momento ni una ofensa mayor negociar con los rusos. De hecho, es más tarde, en febrero del 60, cuando Miyocan, ahí lo ven cuando visita a Cuba,
para participar en una exposición de ciencia y tecnología. Eisenhower se pone muy furioso. Yo, bueno, pero espérate, puede ir a Estados Unidos a una feria comercial y no puede ir a Cuba a una exposición de ciencia y tecnología. Pero ya estaba la cosa, ¿no? Y cuando él se reúne separado con el Che y con Fidel, el Che porque era el ministro de Finanzas para entonces, y deciden que van a reanudar relaciones diplomáticas, hablan de las posibilidades de venta de armas, ¿verdad? Que necesitan armas para protegerse como todo país que empieza, y sobre todo lo que más le interesa, posibles compras de azúcar, además de la de que le iba a comprar a Estados Unidos. No es que ellos tenían intención de no venderle a Estados Unidos, no, adicional. A ver si le pueden venderle a ellos azúcar. Todo el que ponía pie de cualquier país en Cuba le ofrecían azúcar, le pedían que le vendiera cosas, eso era así. Y un crédito, empieza a hablar de una posibilidad de un crédito de 100 millones para poderlo, para ir comprando mucha maquinaria que necesitaban para industrializar el país, porque la idea no era seguir siempre vendiendo materia prima, ¿no? Y asistencia técnica. Se habla, no empieza nada de eso, se habla, se discute en esas reuniones para un futuro, ¿ok? Pero ya les molestó. El 4 de marzo, después, ahí lo salté un poquito, en febrero fue la visita de Millocán, el 4 de marzo del 60 ocurre el famoso, el sentido y doloroso ataque al barco Le Coubre. Ahí lo ven, ese barco venía de Francia, de un puerto francés, y traía granadas para fusiles FAL, no sé, una clase de fusil, que las habían vendido el gobierno de Bélgica. Estados Unidos, cuando se enteró, porque tienen espías en todas partes, obvio, es la Guerra Fría, se entera de que Cuba ha comprado eso de Bélgica. Estados Unidos le dice a Bélgica, no envíes esas armas. Pero Bélgica las envía, había un negocio hecho, envía las balas. Luego se comprobó que agentes de la CIA le habían puesto cargas de explosivas al barco desde que salió de Francia, pero las iban a hacer detonar cuando el barco llegara a La Habana. Cuando llega al puerto de La Habana hay 2 explosiones y es ahí, en la bahía de La Habana, donde se da tremenda desgracia, donde mueren 101 personas, entre ellas 6 belgas que eran del barco, estaban en el barco, y hay 200 heridos. Las personas quedaron en pedacitos. A veces hay unas historias de que una señora fue a identificar y de su papá quedaban los ojos nada más. O sea, es una cosa espantosa. ¿Por qué? Porque no es que las cargas que traía el barco, es que el barco cargaba granadas y otras municiones. Entonces, es una explosión, dicen que espantosa. La gente que lo vivió lo recuerda horrorosamente, horrorosamente. Dime, Valdemar. No, simplemente señalar la velocidad vertiginosa que tienen los acontecimientos en estos años, ¿no? O sea, sí. No es que la cosa vaya lenta, sino que se sucede no, por eso, velocidad que... Sí, es importante ver el orden en que van ocurriendo las cosas. Esto, aquello, y se va dando, van a ir viendo cómo van las cosas. Bien, ahí justito, ahí ven cuando luego en el entierro, cuando se va a hacer el entierro de las personas que murieron ahí los ven a todos los líderes. Ahí ven a la izquierda Fidel, el siguiente es Osvaldo Dorticós, el presidente, ahí ven al Che, y ahí ven a otro ahí que no sé quién es, que no me acuerdo quién es, y ahí creo que es el Camilo. No, estaría muerto, no sé. Uno que se parece a Camilo. Entonces, el 5 de marzo, al día siguiente, sale Fidel a hablarle al pueblo cuando van a atender a los heridos, el Che sale corriendo y se vuelve médico otra vez. El Che ahí toma otra vez el sombrero del médico y va a atender a los heridos. O sea, fue porque era una cosa de tantas personas heridas, bueno, una tragedia espantosa. Al día siguiente, Fidel sale y habla al pueblo en la radio, y ahí es que usa por primera vez esa frase que se ha vuelto icónica, patria o muerte. Y luego le añaden la de patria o muerte venceremos, ¿no? Porque ya esto fue un ataque directo. Esto es directo, ahí no hay excusas, ¿no? El presidente Eisenhower, el 17, esto fue el 4 de marzo, el 17 de marzo empieza el bloqueo. Anuncia que no va a venderle más petróleo a Cuba,
que él dio instrucciones que el Fondo Monetario Internacional no le va a prestar dinero a Cuba, no le va a dar ningún préstamo al gobierno, que ya ellos estaban tramitando para conseguir préstamos. Y empieza discreta, esto no lo anuncia, esto pasa bajo la mesa, empieza a entrenar militarmente a un grupo de exiliados que serán entrenados por agentes de la CIA en la Florida. ¿Okay? Eso es encubierto, esos son los que van a venir para la Bahía de Cochinos, los empiezan a entrenar, él da el ok. Y la campaña de propaganda que empieza fuerte a hablar mal de Castro, hablar mal del gobierno, etcétera. Ya desde entonces también él secretamente le dice a la CIA, empiecen a organizar una invasión. Esto es muy fuerte, porque sin petróleo, ¿qué van a hacer? ¿Qué se hacen los cubanos sin petróleo, no? Al día de hoy sigue siendo el problema, ¿no? Y Cuba, hasta ese momento, el 70% de sus importaciones las obtenía de Estados Unidos. O sea que esto, él no dice que no le va a vender nada a Cuba todavía, pero no le va a vender petróleo y no va a permitir que les den préstamo. Solo esas dos cosas ya son bastante fuertes. Es el principio del bloqueo mongo, ¿no? El bloqueo flojón, todavía no es el bloqueo. En reacción, Cuba ha estado tratando de conseguir préstamos, ayuda de otros países. Egipto, Japón y China, los tres le dicen que no en ese periodo. Todo está pasando más o menos a la misma vez. Y en mayo, justito en mayo, esto fue en marzo, en mayo, por fin cuadran con la Unión Soviética el acuerdo. Entonces, la Unión Soviética les dice, les vamos a vender nuestro petróleo barato, les vamos a comprar el azúcar a mejor precio que lo compraba Estados Unidos, y ofrece venderles lo que ellos necesitaban, armamento, porque después de ese ataque a ese barco, ellos se dan cuenta que tienen que protegerse, porque ya se huelen lo que viene, ¿no? Así que les ofrece armas, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? El tema es que el petróleo que le va a enviar la Unión Soviética viene bruto, no crudo. Hay que refinarlo. Entonces, todas las refinerías que habían en Cuba eran de dueños estadounidenses. Era la Standard Oil y la Texaco, y estaba la otra que era la Shell, pero las de estadounidenses eran la Standard Oil y la Texaco. Y cuando ellos, la anglo-holandesa Shell, ¿no? Entonces Fidel le dice, bueno, ordeno a la Standard Oil y a la Texaco y a la Shell que procesen el petróleo ruso. Las tres compañías dicen, no vamos a procesar ningún petróleo ruso. ¿Okay? Entonces, ahí le sale, le dice, y de hecho, como encima no te vamos a comprar más azúcar. Eso ya Fidel había dicho sobre eso. Si perdemos toda nuestra cuota de azúcar, ya pueden despedirse de todas sus inversiones en Cuba. Ya eso estaba ya en la mesa. El azúcar era fundamental para la relación con Estados Unidos. Y aquí le dice, como le está circunventando, creo que así que se dice, ese bloqueo al comprar petróleo, porque lo iba a estrangular. Sin petróleo, Fidel iba a tener que decir, ok, lo que ustedes digan. Pero como le está comprando el de los rusos, ahí le dice, pues no te compro más azúcar. ¿Y qué hace Cuba? Dice, bueno, entonces nacionalizamos. Y lo primero que se nacionaliza, o sea que el Estado le quita a las compañías, son las refinerías de azúcar de la Texaco, de la Standard Oil y de la Shell. Así que ahora mismo, si ustedes se ponen a ver desde el punto de vista de los estadounidenses y de Eisenhower, Fidel se ha metido con la United Fruit, con la DuPont, con la Standard Oil y con la Texaco. Y eso no se va a quedar así. Obvio que no se va a quedar así. Ya vieron lo que pasó. Hablamos, creo que no fue el año pasado que hablamos de Guatemala, ¿no? Lo que pasó con Guatemala, ¿verdad? Y cómo no lo permitieron, no lo iban a permitir. Así que ahí empieza la reacción. Esa es la reacción y esta es la reacción. Así que todo comienza de esa manera. Y ahí es que se firma finalmente ese acuerdo es en julio de ese mismo año que se firma el acuerdo. Cuba, la Unión Soviética le dice, te vamos a dar crédito, préstamos de $100 millones para que pudieran comprar mucha maquinaria y cosas que les hacían falta. Te compramos todo el azúcar, te vamos a enviar los técnicos soviéticos para que te sustituyan a todos esos que has perdido, toda esa gente con conocimiento técnico, sobre todo en las refinerías, porque una vez que se va a Texaco y eso se llevan a todos los técnicos. Entonces necesitan técnicos también
Imagínense el lío, esos soviéticos que no hablan español, entonces hay que mandarlos con intérprete y es otra cultura, hay miles de cuentos y chistes de que los soviéticos no entendían a los trabajadores cubanos y los cubanos no entendían a los jefes y bueno, era un lío. Le ofrece otros préstamos para el futuro, ayudas, subvenciones, de todo. A todo eso ya ha cambiado, ya está por cambiar el gobierno de Estados Unidos, porque es julio de 1960 y ese noviembre van a ser las elecciones, que las va a ganar John F. Kennedy. Entonces ahí, cuando John F. Kennedy ya está en la campaña, ya él dice la primera violación a la doctrina Monroe desde hace un siglo, con referencia a esa nacionalización de esas compañías y a la intervención, sobre todo a la intervención de Rusia. Porque recuerden que la doctrina Monroe decía que ningún país europeo podrá tener colonias en todo este hemisferio y que se verá como un ataque a los Estados Unidos y todo eso. Así que ya John F. Kennedy la está relacionando incluso con la doctrina Monroe. Entonces, Cuba, entonces, como le dicen, no te vamos a comprar el azúcar. Ah, bueno, no nos vas a comprar el azúcar, pues entonces te vamos a nacionalizar de todo, porque si ni siquiera nos vas a comprar el azúcar, ¿qué tenemos que ver contigo? Así que empezando con las refinerías, va a nacionalizar de todo. Las compañías de electricidad, de teléfono, del agua, los ingenios azucareros, los bancos, que les duele muchísimo porque le congela todo y se les queda con el dinero, las minas de níquel, que eran estadounidenses en Nícaro, las minas de Nícaro, la fabricación de textiles, todas esas fábricas que había de textiles, de cemento, de dueño estadounidense, las tabacaleras, la destilería del ron, todo lo que fuera estadounidense, chao, ¿no? Y el total se calcula en unos 750 millones de dólares del valor de todo lo que se expropió. Ay, que eso se asumió. Claro, el gobierno le dijo, te vamos a indemnizar siempre y cuando Estados Unidos nos compre 3 millones de toneladas de azúcar o más. Y te pagamos por esto. Pero como Estados Unidos no le compró nunca más azúcar, pues entonces no tuvieron que indemnizar. Claro, esto está todavía en los tribunales de Estados Unidos por razones que vamos a ver después. Estos temas de la indemnización de las personas que perdieron estos negocios, ¿no? En Cuba, ¿no? Y el gobierno cubano le dice que nosotros se las íbamos a indemnizar, pero como el gobierno de Estados Unidos no quiso cumplir con nuestras reglas, pues no le hicimos. Así que eso está todavía como que ahí en disputa. Y el pueblo ahí, cuando es el anuncio de la nacionalización en una campaña, o sea, eso sale Fidel al siguiente día de que salen los periódicos, Fidel sale a explicarle al pueblo el por qué, el cómo y todo eso. El pueblo empieza a gritar, ahí que viene esa fase que ahora después se volvió también icónica, Fidel, seguro, a los yanquis, dale duro. Y empezaron a gente allá coro. O sea que el pueblo estaba muy de acuerdo con lo que se estaba haciendo en ese momento. Hay gente que piensa, bueno, debieron tomar otras medidas, debieron ser más suaves, pero eso fue lo que se hizo. Aquí están algunas de las compañías, cuando les hablo son compañías muy grandes que estaban en Estados Unidos, estaban en Cuba y que, bueno, van a sufrir los daños por lo que se les expropió, ¿no? En cuanto a los bancos, cuando se expropian los bancos, el presidente del nuevo Banco Nacional de Cuba, que había siempre un Banco Nacional de Cuba, pero este va a ser uno nuevo, porque ahora va a ser el banco que va a asumir, el único banco que va a haber en Cuba, va a ser el Banco Nacional de Cuba. Y ¿qué es lo que hacen? Como ya ellos saben en esos días lo que van a hacer, se toman unos días en los que anuncian la nacionalización de los bancos, habían enviado a un funcionario que había sacado todo el oro físico del Banco Nacional de Cuba, porque el gobierno de Cuba, como era un gobierno corrupto de Batista, tenía un montón de dinero en bancos de Estados Unidos. Pero mandaron un funcionario del banco previo, ¿no? Del Banco Nacional de Cuba antes de la revolución, que fue y extrajo todo el oro en lingotes, el oro físico, y lo trajo. Pudieron rescatar ese oro por lo menos. Cuando nacionalizan los bancos, nacionalizan también empresas bancarias, las sucursales, todos los lugares donde hacían negocios, todo. Y compran, a esos sí, porque esos no eran enemigos, le compraron 2 bancos a los canadienses.
Y los compraron por el temor de que Estados Unidos entrara por el banco canadiense a tratar de joder. Entonces dijeron, no, mejor sacamos todos los bancos extranjeros por ahora. Esos primeros billetes que se van a hacer de este nuevo Banco Nacional de Cuba bajo la revolución, los hicieron en Checoslovaquia, los imprimieron en Checoslovaquia porque ya tenían el acuerdo con los rusos, y esos son los famosos billetes que ahora tienen un valor tremendo porque tienen la firma del Che. Como el Che era el presidente del banco, tiene ahí lo ven en este que dice presidente del banco, y él, como era así, como él era tan irreverente, firmó Che. No firmó, sí, no firmó Ernesto Guevara, firmó Che, ya. Y bueno, esos billetes ahora los buscan los coleccionistas, ven que lo dice ahí Che, solamente Che. Profesora. Sí, dime. ¿Y quién es el señor que está ahí en el billete? Ese es Maceo, ese es Antonio Maceo, es un líder de una revolución previa, la revolución de Maceo. Estoy casi segura que fue en la guerra de los 10 años del 1868 al 78. Es uno de esos líderes de esa revolución. Hoy en los billetes está el que está José Martí. En los billetes, en el billete de 3 pesos está el Che. Hay un billete de 3 pesos. Yo tengo uno que conseguí y porque nadie los suelta eso. Son como una edición limitada. Tengo uno yo, pero estos no son edición. Eso es los que el Che firmó. Esos valen todavía más porque los firmó el Che. Más, claro. Sí. Entonces ahí Cuba le dice a Estados Unidos, bueno, nosotros teníamos una deuda, o sea, nosotros no, el gobierno de Batista tenía una deuda con ustedes de 50 millones, sepan que no se la vamos a pagar. Así que queda eso también ahí, pum, no la van a pagar. Entonces, hasta el día de hoy, que esa expropiación, todo eso, sigue siendo excusa que vuelve y se usa para negarse a relaciones exteriores y comerciales, sobre todo con Cuba. Ese edificio que ven ahí es la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. Fíjense que la de acá es más fortaleza que esta. La de acá es más impregnada, no se puede entrar a la inexpugnable. Es la de acá. No se puede hacer, no se puede uno tocar. Mi esposo trató de sacar una foto desde la vereda de enfrente y le salieron unos guardias que no podía sacar una foto de la vereda de enfrente, la de aquí. Pero allá no es así. Ven que es así, como la ven. Aquí al frente, donde están esos palitos, hay una plaza donde se hacen montones de protestas contra Estados Unidos. Ahí es que se reúnen. Cuba, según Estados Unidos, para que Estados Unidos pueda hablar de tener relaciones con Cuba, Cuba tendría que devolverle a todos los ciudadanos y todas las empresas a las que se les expropió algo, al menos el 50% del valor de esas propiedades que fueron nacionalizadas. Imagínense, se va el país a la quiebra total y eso no va a pasar. Así que eso se mantiene ahí como que, por eso es que no les ayudamos, ¿no? Ahí ven, en agosto del 60, ya empieza el Che a cobrar más importancia. Empieza a hacer portadas en la revista Time, no es la única, pero va a ser portada. Y ahí lo ven como lo ponen a la izquierda tiene a Nikita Khrushchev y a la derecha a Mao, y lo tienen ahí entre los dos. Le llamaban el cerebro de Castro, es como el Rasputín, se convierte en como el Rasputín de esta historia, ¿no? El marxista fanático, y habla de que ellos, en ese artículo, que él está preparando a Cuba para una guerra inminente con los Estados Unidos, como si Cuba pudiera declararle la guerra a los Estados Unidos. Una tonta. Y fíjense cómo le escribe, la Cuba del Che Guevara. Un poco también, cuando uno lee el artículo, es un poco tratando de poner rencilla entre Fidel y él. Como de que se le quiere quedar con la fiesta a Fidel. Un poco. Y bueno, esto va quedando así y ahí viene otro pum, porque hay una respuesta. Ellos le nacionalizaron todo eso. Bueno, ¿qué viene ahora? Ahora, el 19 de octubre de 1960, ya es diplomático también. ¿Ok? Dice que se elimina, se va a quitar las relaciones diplomáticas y nada, Estados Unidos no va a vender ni comprarle nada a Cuba. Nada. Lo único que se hacen excepciones para medicinas y algunos alimentos. Se deja eso ahí, que va a ser muy útil en el futuro, porque son las medicinas que Estados Unidos le dé la gana de comprarle a Cuba. Cuba en reacción, porque ahora es total, no es que no te compro el azúcar, es que no te compro nada y no te vendo nada. Recuerden que el 70% de las importaciones venían de Estados Unidos. Y Cuba entonces dice, bueno, ok, pues nacionalizamos lo que queda, porque no habían nacionalizado todo, ahora sí.
porque hasta este momento, hasta octubre del 60, los casinos seguían siendo de los mafiosos, los hoteles también, no se habían metido con eso, porque eso traía gente y traía dinero al país que hacía falta, ¿ves? Se estaba pensando, eso lo trabajamos después. Terminamos la prostitución, pero eso lo trabajamos después, cómo manejamos esto. Pero ahí se fueron por el chorro. Ok, todo lo que quedaba se fue. Y sobre todo las otras minas de níquel que no habían expropiado, las terminan de expropiar. Se acaban las relaciones diplomáticas y ya se va todo. El consejo que le da el Estados Unidos es que cualquier estadounidense que abandone la isla ya, como que algo malo va a pasar, ¿no? Algo malo. Y el efecto se empieza a sentir. Estos efectos del bloqueo, bueno, esto es un bloqueo que muchos consideran el peor ataque a los derechos humanos en la historia de la humanidad, porque son tantos años, ¿no? Ya desde aquí se empieza a ver el problema de que las fábricas y las guaguas, que son los autobuses, no pueden correr, porque en lo que ese petróleo empieza a llegar, ¿verdad? Una cosa es decirte, vamos a mandar el petróleo, otra es que llegue, ¿ok? Y que se refine y todo. Las piezas de repuesto de los autos, las botellas, era algo que, bueno, ellos producen cerveza, pueden hacer muchas cosas, pero ¿dónde las meten, no? Y muchos técnicos de distintas cosas. Y una cosa que todos vemos cuando vamos a Cuba, la falta de pintura. Y la pintura era, la DuPont era la gran compañía de la pintura. Toda la pintura de Cuba era DuPont. Y al irse DuPont se acabó la pintura. Es costosa de traer al país a través de otros de segundos o terceros países. ¿Y qué pasa? Cuando los edificios no tienen pintura, se deterioran más rápido, sobre todo cuando están cerca del mar, porque entonces no hay protección contra el salitre. Por eso es que se ven esos edificios en La Habana Vieja y frente a la bahía tan deteriorados. Están las estructuras bien deterioradas, tiene mucho que ver con esa escasez de pintura. ¿Qué se hace? Bueno, el gobierno toma una decisión que es un poco loca. Dice, bueno, pues entonces hay que sustituir importaciones. Si no vamos a tener las importaciones, hay que sustituirlas. Y entonces empiezan a quitar cañaverales para dedicar esas tierras a producir legumbre, comida para los cubanos, comidas que se producían antes en Estados Unidos y se las vendían a Cuba, ¿no? Arroz, por ejemplo, el cubano no puede vivir sin arroz, ¿de dónde van a sacar el arroz? Entonces, eso requiere que se sacrifiquen tierras para eso. Eso fue un error que luego el Che lo va a comentar en sus libros, porque para que una tierra dé buena caña de azúcar, toma años que ese terreno se vaya preparando, cada vez que se corta y se quema, porque después que se corta lo que queda se quema para que quede bien fertilizado el terreno, eso hace cada vez mejor la tierra. Y ahí dañaron esa tierra al sembrar legumbres que requerían mucho nitrógeno, por ejemplo, y que le dan otra composición al suelo. Entonces, eso fue una equivocación. Pero otra de las respuestas es la libreta de abastecimiento, que va a comenzar en el 62 y de la que vamos a hablar. Las libretas, esa ya pronto hablaremos de la libreta. Que el propósito, ya le digo, es que todos tengan proporcional. Que que todo el mundo tenga algo y que sea proporcional. Esa es la idea de la libreta. Ahí entonces comienzan los ataques de Estados Unidos, generalmente organizados en combinación la CIA con los exiliados de la Florida, sobre todo de Miami. Ahí es que comienzan estos ataques. Estos ataques van a seguir y continuar, sobre todo hasta los años 90 bien fuertes. ¿Qué hay? Bueno, para darles idea, hay libros sobre esto, pero, por ejemplo, mandaban aviones ilegalmente, obviamente, porque un avión estadounidense sobre el cielo cubano sin permiso, y rociaban napalm, que es desfoliador, en los cultivos cubanos para joderle las cosechas. Otras menos ofensivas era lanzar propaganda, volantitos en avionetas pequeñas y lanzaban volantes. Claro, lo pueden hacer con avionetas pequeñas que vuelan más bajo porque están muy cerca, vienen de la Florida. Enviaron yates con armas para apoyar un pequeño núcleo de resistencia que estaba en las montañas del Escambray y que duró hasta el 65 nada más. También en yates traían bombas para que estas personas que eran anti-revolución, contrarrevolucionarios,
hicieran sabotaje, como los va a ver. Va a ver, por ejemplo, ahí les puse lugares, en tiendas, en academias asociadas a Estados Unidos, para que pareciera que fueron ellos para joder a lo que tuviera cualquier nombre estadounidense. Una fue en un cine, en el Cine Cándido, que era un cine para niños, películas para niños. Y distintas, las otras son todas tiendas, Flogar, La Época, tiendas grandes, las tiendas por departamento, ese tipo de tiendas, que se llama tienda por departamento. También hacían muchas incursiones en la costa, venía una lancha, se le llamaban lanchas piratas porque no piden permiso, llegan, se acercan a la costa y salen unos hombres armados y disparan, matan a algunas personas, luego se montan en la lancha y se van. Lanchas rápidas y se van. Y solo eso para asustar a la gente, para tener a la gente ahí con miedo. En el 61 empieza ya formalmente la famosa Radio Martí, que seguramente muchos de ustedes han oído hablar de ella. Tiene su oficina en Miami y es una estación de radio que luego se convirtió también de televisión, que está constantemente tirando propaganda contra el gobierno cubano, constantemente. Cuando se instala en el 61, se instala con 538 empleados y 50 millones de presupuesto para propaganda 24 horas. 24 horas. También, por supuesto, hay mucho espionaje, mucho cubano que se presta para el espionaje. Y en el 62, la CIA empieza a ofrecer como recompensa por la muerte de Fidel, del Che, de los distintos dirigentes que se van identificando en la revolución, de los ministros de Relaciones Exteriores, entre $5,000 y $100,000, dependiendo. A Fidel, $100,000, y si eran menos, pues para matarlos. Ninguno fue fructífero, pero se empieza a ofrecer. Y en los años 70 hubo una intensa guerra bacteriológica, lanzando otra vez desde las avionetas viruses para el café, viruses que afectaron el café, el tabaco, la caña, el arroz. Conjuntivitis hemorrágica fue también lanzada en cuerpos de agua. Y todo esto está, no me lo invento yo, después les voy a decir los libros donde es un muchacho que no es cubano, no estoy segura qué es, pero él es profesor en la Sorbonne y se ha especializado en estudiar esto, las agresiones de Estados Unidos a Cuba. Y después les voy a mostrar los libros de él para que los tengan, si los ven, si les interesa, lean más. Dentro de todo ese caos que estaba pasando, mientras estaba ocurriendo todo ese caos de todo aquello, a mí esa es la cosa que más me maravilla de Cuba. No importa cuán mal esté la cuestión política, esto continúa. Y a la misma vez, como necesitaban educar al pueblo rápidamente para la próxima generación también, pero también a los viejitos, a todo el mundo, porque esta era una nueva Cuba y todos tenían que participar. Se pensaba ya en una Cuba donde todos votaran, donde todos participaran. ¿Cómo se hace si son analfabetas? Bueno, pues se desarrolla la campaña de alfabetización que va a durar varios años. Y que ahí ven a los muchachos, que me encanta porque fíjense que en vez de rifles tienen unos lápices. Es lo que cargan, son como unos lápices probablemente de cartón, me imagino. Y el lema de la campaña es: si no sabes, aprende; si sabes, enseña. Se reclutaron 270,000 jovencitos cubanos entre 12 y 18 años, voluntarios, que se fueron a los campos a alfabetizar. Se estima unos 1.2 millones de campesinos, un 25% de la población. Los envían con sus cuadernos para practicar con ellos, con sus manuales de lo que le van a enseñar. Había un sistema que les dieron para enseñar en qué orden iban a enseñar las cosas, lápices y linternas, porque no había electricidad en los campos todavía. Entonces, para que pudieran, los trabajadores durante el día trabajan. ¿A qué hora los vas a enseñar? Pues en la noche. Entonces les daban estas linternas para que pudieran estudiar con ellos en las noches. Y así, eso fue muy impactante, porque esos jóvenes, esos 270,000 jóvenes que fueron para los campos, pudieron ver algo que le pasó como a Fidel, que Fidel, cuando se lanza la revolución, era una revolución que él cognitivamente sabía que era importante para el país, pero no entendía cómo vivían los campesinos. Cuando estos jóvenes se vieron en esas casas y tenían que comer con los campesinos lo que comían los campesinos, dormir en sus casas,
Era así, ellos iban a vivir en la casa de los campesinos y vieron esa realidad. Esa gente se volvió ardientes defensores de la revolución, por supuesto, porque vieron el efecto de la revolución. Se redujo el analfabetismo al 3,9%. En la actualidad, el analfabetismo en Cuba es de 0,3%. Y en Estados Unidos hoy es de 21% en analfabetismo en Estados Unidos. Y peor que eso, bueno, tan malo como eso, o sea, 79% pueden leer y escribir, pero el 54% de la población tiene un nivel de lectura y escritura menor de 6º grado. O sea, que pueda que lean y escriban, pero en realidad mucho no entienden. Y eso, bueno, nos sorprende, ¿verdad? Así que esta gente usó ese momento, era importante hacer esto paralelo a todo lo otro que se estaba haciendo. Y se sacaron desde el saque. Se toman otras medidas que dan claramente el mensaje de que esta Cuba es una Cuba diferente. ¿Okay? Cuba no va a ser igual. Por ejemplo, la Navidad, celebración de la Navidad, hay una abolición de la Navidad. Poco como también acá ustedes no le llaman Navidad, le llaman el Día de la Familia, ¿no? Bueno, pues allá se llamó el Día de nada, era el Día de nada. Pero claro, la gente lo va a seguir celebrando. Es como acá, ustedes le llamarán Semana de Turismo, pero la gente sabe que es porque es la Semana Santa de la Iglesia Católica, ¿no? Es como que no es para nosotros, pero está bien, para todos los que lo quieran celebrar, no hay problema. Esa abolición de la esclavitud se hace más tarde, en el 69, cuando Cuba se declara país ateo, cosa que va a cambiar en el 91, cuando se cambie y se diga, no, Cuba es un país secular, pero al principio era ateo, ¿verdad? Y ahí se abole hay una abolición de la Navidad. Se sustituye, aunque no es el mismo día, en septiembre con un nuevo día, el Día del Niño, como ustedes tienen también un Día del Niño, y creo que es en agosto acá. El Estado, a través de la libreta de racionamiento, le proveerá a cada niño 3 regalos cada año, 3 juguetes, 3 regalitos. 1 para el día del cumpleaños, 1 para el día del niño y el otro el día que los padres quieran. O sea que si los padres quieren hacer la Navidad, pues se lo dan el día de la Navidad. Tienen siempre ese último regalito que le pueden dar cuando le dé la gana. Otra cosa que se implementa desde el saque es el servicio social, que existe todavía. ¿Y qué consiste? Que cuando los muchachos se gradúan de lo que sería acá el liceo o la escuela, la enseñanza superior, antes de ir a la universidad, vayan entre 2 y 4 años al servicio social. ¿Qué se trata? Ir voluntarios a donde haga falta, hacer lo que haga falta. Y bueno, ahí van a hacer distintas tareas. Pues a los principios, en los primeros años, los utilizaban en los cortes de caña, a veces trabajan en algo relacionado con el tabaco, pero hoy en día puede ser en lo que sea, ¿no? En alguna institución del Estado que necesite ayuda, que se le hayan atrasado unos récords, no sé qué, poner lo que sea. Es un requisito antes de entrar a la universidad. Generalmente, si es que van a la universidad. Si no van a la universidad, igual hacen ese servicio. No es a tiempo completo, lo pueden hacer y trabajar e ir a la universidad, pero lo tienen que hacer ahí al graduarse. ¿Okay? Eso, como todo cambiaba tan rápido, la revolución en estos primeros años es toda, como les pongo acá, confusión. Es esto, lo otro, todo el tiempo estaba pasando algo, hay mucha cosa loca. Y una de las cosas que pasó en esos primeros tiempos es la famosa operación Peter Pan. ¿Qué ocurre? Empieza en el 60, en diciembre del 60, y continúa hasta el octubre del 62. Esto fue todo orquestado por la CIA con la ayuda de la Iglesia Católica y de los exilados en la Florida. Se empieza una propaganda, hasta con hojas sueltas y de todo, y en la radio, diciendo que el Estado le va a quitar a todos los padres cubanos la patria potestad y la custodia sobre sus hijos para mandarlos a reeducarlos y a convertirlos en qué sé yo, en comunistas o lo que sea, no sé, se los van a quitar a los hijos. Suena conocido, profesor. Y en la histeria, ¿verdad? Que se desarrolla, ¿no? Empiezan los padres a mandar esos hijos a los Estados Unidos a través de la Iglesia Católica. ¿Okay?
había los sacerdotes católicos, siguieron, los que se fueron los altos jerarcas, pero los sacerdotes había, y empiezan ellos a organizar estos viajes, ¿ok? ¿Qué pasa? Así siguieron, pero en octubre del 62, ahí acaba. ¿Por qué? Porque es la crisis de los misiles, es ahí, en octubre del 62, cuando eso ocurre, no, los niños no pueden ir ahí, se detiene el flujo de los niños en ese periodo y ahí ya no mandan más. Después de eso ya no se mandan más niños a los Estados Unidos. Y lo que hacen es que los padres se van. Después de la crisis de los misiles, muchos padres que habían mandado a sus hijos se van a reunirse con sus hijos. Pero en el toma y dame de lleva niño y trae niño, van a quedar al final, se calculan unos 800 niños que se quedaron en Estados Unidos sin sus papás. Y esos niños fueron adoptados por familias estadounidenses. Y hoy en día algunos son esos que les he puesto acá. No sé si conocen a esos músicos, a Willy Chirino y a Lisette, que son son pareja de famosos cantantes ahí de La Habana, ¿cómo es que le llama ella? Las sagüeseras allá en Miami. Y Mike Bezos, el papá de Jeff Bezos, es uno de esos niños que fue adoptado en Estados Unidos, pero que había venido de Cuba. Interesante, ¿no? O sea, cuando vi ese nombre dije, ¿what? Y cuando lo miré dije, este es el papá de Jeff Bezos. Ahí ven los niños. El trauma. Se podrán imaginar, niños entre 3 y 17 años, el trauma de que los manden en estos aviones, así con un montón de gente desconocida, en los aviones de Pan American, por supuesto. Todo el que se iba se iba en aviones de Pan American. Y luego allá. Sí. No entendí, el padre, el hijo, no sé, repetí un poquito eso. Lo de Mike Bezos. Mike Bezos es el papá de Jeff Bezos, el dueño de Amazon, que es el hombre más rico de Estados Unidos probablemente ahora. Ese es Jeff Bezos. Sí. Así que para que vean, con las vueltas de la vida, ¿no? Esa fue Operación Peter Pan. La iglesia, con respecto a la iglesia, rapidito, o sea, ese primer año, segundo año, en octubre del 60, el arzobispo de Santiago de Cuba denunció que el gobierno era comunista, pero no lo era. Era que como hubo una reforma agraria, para ellos eso era comunismo, ¿no? Que como le pasó también, como pasó también en Guatemala con Arbenz. Y él dijo en el púlpito, Cuba sí, comunismo no, esclavo nunca, ¿no? Eso fue muy famoso, eso en las noticias, El gobierno, entonces, sí toma algunas decisiones que afectan a la iglesia. Como les dije, la alta jerarquía ya no la van a sostener, se tuvieron que ir, y les quitó el día de Navidad, y otra cosa es que le prohibió hacer procesiones. El proselitismo queda prohibido, ¿no? Los que son católicos o los que era la mayor religión, pues que sigan siendo católicos, y los que son judíos que sigan siendo judíos, pero no estar haciendo actividades para reclutar gente. Por eso les impide también el uso del campanario para llamar a la gente a la iglesia, ¿no? El que quiera ir que vaya, porque sabe ahora es el servicio, y si no se acuerda que se fastidie. Había un periódico que se llamaba La Quincena, que era de la iglesia, se lo quitaron, se lo cerraron, ese periódico, y todas las escuelas y universidades católicas el Estado las nacionalizó también. Así que todo eso queda para el Estado. Una pregunta. Sí. No, lo que no entiendo es cuál fue la reacción del gobierno cubano frente a esa propaganda que le iban a sacar la patria potestad. Exacto, bueno. No me cierra. ¿Cómo dejaron ir a niños? Y el gobierno, no podían impedírselo, no podían. Los padres firmaron documentos, iban con documentos, todo, de autorización para que se llevaran a sus hijos. Es lo loco, que los padres autorizaron a sus hijos a salir del país con desconocidos. Pudo haber pasado cualquier cosa con esos niños. Es una locura total. El gobierno trató, por supuesto, de decir que es falso. Fidel salió, jamás, ni siquiera va a haber escuelas internadas. Hubo algunas, pero específicas, ¿no? Nada de que los niños se los vamos a quitar a sus padres, nada de eso. Pero la propaganda era muy fuerte, y el miedo. No son la gente, los campesinos, los que van a mandar a sus hijos. Si se fijaron en la foto, estos no son niños pobrecitos, ¿viste? Los niños son los niños de las mejores familias, de las familias que tenían algo, que temían, que creían en esa propaganda, los que estaban más, los que eran más anglófilos, ¿no?
eso es uno de los grandes problemas que tiene esta revolución. El cubano de clase media y alta era anglófilo, amaba a los Estados Unidos por todos esos años, ¿no? Porque estaban pasándola re bien, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que...? Esta revolución es un ataque a ellos, a su estilo de vida, que era divino, excelente, fabuloso. Y esa gente escucha a Estados Unidos y escuchaban Radio Martí constantemente y creen todo lo que diga Estados Unidos. Entonces, hasta que no se acaben y se vayan, están ahí, es como una espinita ahí, una espinita, hasta que no se vayan. Por eso es que el gobierno los deja irse, que se vayan, si lo que van es a joder, ¿no? Pues que se vayan, ¿no? Si no te gusta, pues te vas. Ahí en septiembre del 61, cuando ya está todo esta salida de niños, ahí es que expulsan a sacerdotes. Dime. Perdón. Sí. Estamos hablando que Estados Unidos de distintas maneras está atacando Cuba, solo con napal. El napal no es solo que te destruye los cultivos. El napal, y pasó en Vietnam, Camboya, dejó miles de niños con deformaciones espantosas y cosas por el estilo. Cosa que acá no sé qué pasó con las mujeres embarazadas o Pero obviamente hay un ataque que aunque no fuera guerra declarada, entonces, ¿cómo esta compañía de aviación norteamericana hace vuelos regulares? ¿Vos me entendés? O sea, no entiendo la actitud. Yo, a ver, ay, qué horrible mi cabeza. Sí entiendo la actitud, porque Fidel no crea una dictadura. No, y no había una sustitución para esas cosas, había que dejarlas. Exacto, ¿no? Pero ¿cómo no reaccionar si te están atacando? Sí. No me cierra. Eran muchos frentes a la vez. Yo creo que tiene que ver mucho con eso. Estaban tratando. El martes escuchamos en la radio, hay un libro, creo que salió ahora, los 460 intentos de matar a Fidel de Estados Unidos. Literalmente, hay cosas que dan para... Por fin salió, esa se llamaba Operación Mangosta, sí, era todo un programa para matarlos. Ahí va, ahora está el libro donde se lee, y hay cosas que yo no sé si ustedes han visto, una parodia del 007 que se llama Johnny English, es literal, cosas de retardados mentales, ¿me entendés? Entonces, no, vos sabés que algo no me cierra en la cabeza. Entre una cosa, la otra. ¿Qué el habano envenenado. Los habanos envenenados. Una vez fue la batida, un batido que él tomaba batidos y le querían envenenar el batido. La lapicera que le salía un pinchito y lo envenenaba. El traje de buzo. De última generación que Estados Unidos se lo regaló y estaba el traje envenenado. Bueno, pero eso ponele, pero hay otras cosas. Sí, está hay una bien estúpida, le iban a poner algo en un micrófono porque él iba a hablar. Una bomba en un micrófono. Una bomba, pero también hubo otro que era un LSD para que se desorientara, hiciera mal el discurso y dijera disparate. 460. Sí. Bueno, pero quedó clara mi duda, porque después de lo que leí del napal en Camboya, y vi la foto. Después le voy a mostrar también la de estos porcina, la fiebre porcina. Eso lo tiraron desde el aire, porque eso no, es una isla, esas cosas no entran, esas cosas hay que llevarlas a propósito en las islas. Y bueno, y si contamos el COVID, que le impidieron a los países, a otros países venderles ventiladores, prohibido cualquier país venderle ventiladores a Cuba. Tuvieron que hacer ellos sus propios ventiladores para las personas en los hospitales, que le prohibían a la gente mandarle jeringas, que se tuvieron vacunas. No, las vacunas también, obvio, pero ni siquiera las jeringas, por favor, ¿no? Perdón, Ligia. ¿Qué fue, Elizabeth? Elizabeth. Yo creo que estos procesos que en el relato necesitan un relato lineal, en la realidad son de una complejidad de redes tan grandes que cualquier pensamiento racional no puede ordenar la etapa.
Yo como la viví, la recuerdo, sí. Primero que estaba interesada en lo que pasaba en Cuba, porque ya estaba media para ese lado. Realmente el proceso que se hizo es como tú lo estás relatando, pero de una complejidad tan profunda. Porque todo es a la vez. No es que lo hicieron para ser comunistas, tú lo dijiste, pero ese proceso de atender el hambre, de atender la movilización, de atender la producción, de atender lo que venía de afuera, de atender los problemas de adentro, todo eso fue muy entreverado. Lo que pasa es que hay un relato simple que nos hacen desde una publicidad que ya sabemos de dónde viene. Claro. Sí, pero no, nada que ver. Sí, bueno, se habla mucho de esto que les iba a comentar, de la expulsión de los sacerdotes. Uf, se habla pila de eso. Sí, se expulsaron, pero lo que no te dicen es que hubo una marcha de 4.000 personas organizada por sacerdotes, y en esa marcha iban ellos gritando Cuba sí, Rusia no, ¿ok? Ahí cuando entran ahí entra otro grupo que está en contra de los de la marcha, y termina uno muerto, 20 heridos, y ahí a raíz de eso es que entonces se decide que esta gente están causando problemas, que no están apoyando, no aportan, y deciden expulsarlos, porque ninguno solamente había 45 cubanos, esos sí fueron expulsados, pero los otros eran todos de otras nacionalidades, como le pongo aquí, 60 españoles, canadienses, Honduras, Venezuela, Hungría, Italia. Así que sí, porque hubo una acción, pero que capaz que no debieron haberlo hecho, capaz que era mejor, qué sé yo, ponerle algunos cargos, pero lo que les dijeron fue, no pasa nada, se van, chao, hagan maletita y se van. Y se fueron. Y ahí los ven ahí, las fotos que le sacaron cuando estaban en Pan American otra vez, siempre el que sacaba a todo mundo. Cuba va a ir desarrollando poco a poco la cubana de aviación. Cuando la tengan lista, entonces pueden zafar de todas las otras, pero es que el país no se puede quedar sin líneas aéreas, que necesitaban viajar la gente y entrar y salir. Entonces, por un tiempo va a seguir. Y en cuanto al catolicismo de Cuba, nunca ha desaparecido el catolicismo en Cuba. Y Cuba es muy devota de la Virgen de la Caridad del Cobre. Lo que pasa es que es un catolicismo informal. La gente, como en todas partes del mundo, hace rato que dejó de ir a las iglesias. Entonces, bueno, eso está pasando, no es en Cuba, está pasando en todas partes. Pero fíjense que cuando ese hombre que ven a la derecha arriba, que tiene en sus manos, ese es el premio Nobel de Ernest Hemingway. Cuando Ernest Hemingway, él vivió, que no lo comenté, pero él vivió en Cuba por unos 30 años, creo que fue 20 o 30 años antes de la revolución, ya él estaba ahí en Cuba, y él poco después que gana la revolución, él está ahí, él va y viene a Estados Unidos porque él tenía la hacienda, él tiene la hacienda que se llama El Vigía, pero él viajaba a Estados Unidos y venía, y él poco después él se enferma, y después de la revolución, y mucha gente dijo que él se fue por la revolución, pero nada más lejos de la realidad. Él no tenía ningún problema con la revolución para nada. El problema es que él tenía problemas mentales y él se enfermó mal de la cabeza, lo mandaron a un sanatorio y cuando salió se pegó un tiro y se mató. O sea, estaba mal, el tipo estaba mal, pero ese es su premio Nobel. Él lo donó a Cuba y está en una capilla que es de la Virgen de la Caridad del Cobre, y ahí es que tienen el premio Nobel de Hemingway. Ahí ven las 3 visitas de los 3 papas que han visitado a Cuba. Ahí, con esa primera visita de Wojtyla, el Juan Pablo II, ahí es que el gobierno cambia, ya lo convence a Fidel y ya no se llama ateo, sino secular. Ahí bajó el ateo a secular, menos agresivo, y ahí lo ven luego acá con el otro, con Benedicto, y acá pues con Francisco, que lo pudo ver antes de morir. Esta es la grandiosa y fabulosa Catedral de La Habana, así como ustedes tienen la grandiosa catedral acá, pero les cuento que fui a un servicio religioso a ver cómo era la cosa, y acá está mi grabación, mi pequeña grabación, para que vean cómo es. Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. La señora que toma el video tiene las manos inquietas, como ven. Creo en la iglesia que es una, santa, católica. Ahora les voy a mostrar afuera. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida de los... O sea, está vacío. Okay. Ahí lo vieron, era la misa y no había nadie. Yo entré, miré, salí.
¿ok? Entonces, como le decía, entonces, con todo esto, todavía no es esto no es todavía el bloqueo oficial, ¿ok? Porque sí, la cosa oficial va a venir ya mismo, la haremos en la otra clase probablemente. Bueno, no, yo tengo mi reloj parado, por eso es que no sé qué hora es. Capaz que es hora hace rato. Son 4:30. ¡Wow! 4:30. Y yo tengo en el mío las 3:30, 3:40, ¿viste? Sí, por eso es que no. Ok, bueno, pues lo dejamos ahí. Pero me tengo que... Yo también. Los dejo entonces. En la clase que viene, capaz que repaso un poquito porque me fui muy parante, pero empezamos con eso y vamos directo al bloqueo. El bloqueo de verdad, porque eso ni siquiera se llama el bloqueo. El bloqueo viene después, ¿ok? Así que en la clase que viene seguimos y bueno, si tienen cositas, yo voy a tratar de averiguar lo de la permuta que me preguntaron y a ver qué averiguo de eso, ¿ok? Y gracias por estar en la paciencia. Y cuando vean que estoy loca con el teléfono sin hora, me lo dicen, ¿eh? Ajá. Una pregunta corta. Sí. Una pregunta sí. corta. La gente no va a misa. Ajá. ¿Porque tiene miedo o no? Hay mucha gente creyente, me imagino. Yo qué sé. Miedo no la creo. Gente siempre precisa creer en algo. Claro, es que en todas partes la gente cree en cosas, pero no va a la iglesia. Digo, en mi país está pasando en todas las iglesias. Y acá yo veo bastante vacía la iglesia también. Esa de la catedral, cuando he ido con gente que mirábamos así la iglesia, no se ve que haya mucha gente, a menos que haya una boda, bueno, algo especial. No creo que sea miedo. Las parroquias chicas hay gente. Sí. No sé, capaz que en las más chicas sí, pero esa es la catedral. Es más grande. Esta es la central. No sé, yo no he ido a todas las iglesias, pero te puedo decir, mis amigas cubanas todas creen en Dios y hablan de Dios todo el tiempo, así que son muy católicas. Pero hay iglesias chicas, hay parroquias en Cuba. Claro, y hay de otras denominaciones también, bautista, he visto metodista, hay varias, ¿cómo se llama esto? Sinagogas también, porque mi amiga allá vive al lado de una sinagoga justito y me enseñó allí la sinagoga y todo, así que hay de todo, hay como en todas partes. Lo que explica a la gente, eso no es importante porque el Estado no promueve nada de eso, ¿ves? Es secular como aquí. No promueve acá tampoco. Exacto, es secular, el que quiere va y que no. De pronto no en la catedral, pero en las parroquias hay gente, sí. No sé. Sí, me imagino que siempre acá va a haber alguien que va, pero no es como antes. Yo me acuerdo cuando yo era chiquita, en mi pueblo, la iglesia era pero llena los domingos, era una cosa que todo el mundo iba. La mitad de la gente íbamos para que nos vieran, en realidad. Yo chiquita, pero uno iba para ponerse trajes lindos, para que te vieran bien vestida, toda esa cosa. Pero yo qué sé. Para mirar los nenes también, las nenas miraban a los nenes chequeaban a las nenas, y todo eso se hacía en la iglesia. Sí, había otra, era un centro social. Después lo que ha pasado en los últimos 20 años con la iglesia católica. Sí, y ahí vinieron los gyms y sustituyeron, porque ahora se supone que la gente conoce gente en los gyms. Por lo menos tengo una amiguita que acá, brasileira, divorciada, de 30 y pico años, y todo el mundo le dice que tiene que meterse en un gym. Si ella quiere conocer a alguien, tiene que estar en un gym. Yo, ¿Qué es un eso gym? mismo dije yo, un gimnasio. Que tiene que ir a un gimnasio porque ahí, pues yo le dije, pero nena, te tendrás que ir a un gimnasio, un mejor barrio que Ciudad Vieja, porque acá en Ciudad Vieja no creo que yo he mirado para el gym para adentro y no se ve nada interesante. Métete en un gym en Pocito, en otro sitio, porque acá Y decí que mejoró. Cuando yo trabajaba en la Ciudad Vieja, lo único que se veía eran travestis. Mira, no, acá hay unos poquitos, pero poquitos, no. Lo que sí que son qué sé yo, no sé, esos tipos que esos enamorados, uno mira en esos gimnasios, yo he ido un par de veces porque el esposo de mi hijo iba a usar uno cuando viniera de viaje y tuvimos que ir a preguntar si se podía ir por día, y yo puse a mirar, y están todo un montón de esos hombres enamorados de sí mismos, que quién quiere un tipo así. Es cierto. Por Dios. Sí. Mis dos nueras siempre dicen que está lleno de gays. No, pero no digo yo que sean gays, que son enamorados de sí mismos, se miran, fíjate que le ponen los espejos y ellos hacen los ejercicios mirándose en el espejo. Se nota, sí, total, están enamorados de sí mismos. ¿Quién quiere? ¿Qué mujer quiere un hombre así? Si uno tiene que uno que ande más bien puesto que uno, no, olvídate. No, ni ahí. Y esa muchacha es brasileira. Y es un bombón, es una hermosura de muchacha. Yo le dije a ella, no,
Y ella me dice, ¿y qué? ¿Y dónde voy? Yo, bueno, mija, en mi país vamos los domingos, vamos a las panaderías. Pero es que allá las panaderías son como cafeterías. Y entonces ves ahí a todos los divorciados con los niños. Y así ves los niños ya. Y ahí ves si los niños se portan bien o mal. Y así decides si le hablas o no. Porque si los niños joden mucho, ni le hablas al tipo, ¿no? Qué cómica que sos, Ligia. Pero es verdad. Soy muy cómica. Es verdad, no me lo inventé, es así, a mí me lo enseñaron. Todo el panorama, profesora. Sí, también buenísimo. Te dicen en los supermercados. Pasale el dato de que yo tenía una amiga que iba a reunión de padres en colegios. Pues también. Sin tener hijos. Claro, claro. Eso es un poquito más bizarro. Muy fuerte, muy fuerte. Sí, más bizarro. Pero bueno, conocía padres divorciados. Pero te arriesgas, porque ¿qué tal si la mamá trabaja de noche o en la hora de la reunión y no pudo venir? Es un